Bien, buenas noches, buenas tardes para los que están un poquitito más hacia el oeste del planeta. Mi nombre es Diego Del Boy, estoy a cargo hoy del seminario ¿Qué habilidades se necesita desarrollar un inversor? Y si todo se escucha bien, Andrea, ¿me chequeas que se escuche bien? Perfecto. Adelante, entonces. Arrancamos con la presentación. Va a ser una presentación bastante corta, contundente y con unas cuantas preguntas para quienes están incursionando y quienes han tenido algunas experiencias un tanto turbulentas en cuanto a lo que es el ingreso en las inversiones o en los negocios digitales. Ya vimos hace 20 días la primera parte de este entrenamiento, donde reconocíamos cinco habilidades que debería desarrollar un inversor, o cinco conocimientos básicos que necesita tener un inversor. Y hoy vamos a trabajar en algunos más, profundizando para poder tener alguna información un poco más contundente y poder tomar mejores decisiones. Bueno, sobre la base de el equipo de trabajo Aprende Economía Digital, con Andrea Luque y David Román, y con quien habla Diego Del Boy, estamos compartiendo contenido de valor para poder echar un poco de luz en todos estos nuevos y no tan nuevos, pero sí como que se están masificando, negocios digitales o propuestas de apalancamiento financiero, algunas inversiones, algunos que son negocios de compra y venta de productos, pero puntualmente vamos a trabajar sobre la mentalidad de lo que es el inversor desde el primer pasito de invertir un $100, que no es una inversión, sino es entrar en una participación de algo que te puede dar un poco más de dinero, porque el inversor no vive de las inversiones, no necesita el dinero para invertirlo. La inversión es para hacer crecer un ahorro. Y un poco vamos a trabajar sobre eso, pero bueno, vamos a trabajar sobre tres aspectos claves para dominar tus finanzas. Bien, entonces ahí se ve la segunda plantilla. ¿Y por qué estamos aquí? Me gusta poner un poco en contexto en el tema puntual. Vamos a trabajar sobre tres claves o tres aspectos claves que debemos dominar para que las inversiones tengan un resultado positivo. Tenemos que reconocer que invertir en cualquier negocio, así pongamos un kiosquito, una remisería, un almacén, una tienda, depende del país, es el nombre que le pone a un negocio chiquitito, un negocio local. Estamos arriesgando algo. Arriesgamos a elegir mal el lugar donde nos ubicamos, no nos ven y vienen pocos clientes. Podemos elegir mal la publicidad y no van a venir, entonces estamos arriesgando nuestro capital, el alquiler y todo lo que es la inversión en mercaderías, el tiempo. Estamos arriesgando todo el tiempo. Salir a la calle, abrir la puerta de tu casa y salir a la calle es un riesgo ya. El punto es, ¿a qué estamos acostumbrados los seres humanos? Mentalmente estamos acostumbrados a salir a la calle, entonces ya no lo asumimos como un riesgo, porque es una costumbre salir, abrir la puerta de tu casa y salir a la calle. Hoy con el tema de la pandemia es un riesgo mucho mayor, entonces muchos salimos menos a la calle, porque el riesgo es mucho mayor, hay un peligro de contagio afuera. O sea, todo el tiempo nos estamos arriesgando. El punto clave es cómo mentalmente nos preparamos para asumir ese riesgo y para minimizarlo, reducirlo y controlarlo de alguna manera. O sea, los gobiernos en todo el mundo han decidido que la población se quede en su casa para disminuir las posibilidades de contagio, porque es un virus muy contagioso. Bueno, disminuyen el riesgo, no lo frenan de golpe, pero sí disminuyen el riesgo. De la misma manera, las inversiones, hay que buscar qué conocimientos y cuáles son las posibilidades que tiene cada una de las herramientas financieras para poder tomar decisiones disminuyendo el riesgo. Ya nacer es un riesgo. Tenemos el riesgo de morirnos en cualquier momento y en el medio podemos sufrir un montón de cosas en el medio. Podemos tener riesgo a crecer demasiado o a
quedarnos con una parte menos del cuerpo inclusive. El riesgo está constantemente. El punto clave es cuánto podemos reducir ese riesgo. ¿Y qué necesitamos para reducir ese riesgo? Bueno, vamos a trabajar sobre esas 3 pilares que creo que son claves para poder tomar el control de las finanzas, el control de las decisiones financieras. Y los 3 puntos sobre los que vamos a trabajar hoy, sobre los que les voy a conversar un poco hoy es, primero es el liderazgo, y el liderazgo no es un título, sino es un estilo de vida. Las personas asumimos un rol de liderazgo en nuestras vidas constantemente. Asumimos un rol de liderazgo pasivo o un rol de liderazgo proactivo para resolver problemas o para disminuir la cantidad de problemas. Todo depende de cuál es nuestra decisión, es el rol de liderazgo que ocupamos en nuestras vidas. Como papás tenemos que ser líderes de nuestros hijos. Debemos inspirarlos a nuestros hijos, debemos darles un buen ejemplo. Lo mismo en los equipos de trabajo. Quien está a la cabeza del equipo de trabajo necesita inspirar a su equipo de trabajo para que el equipo de trabajo haga su tarea, su aporte a la organización de una manera proactiva y no por miedo a perder el puesto. Y con el objetivo de resolver o de ganar, obviamente. La matemática, la parte dura y estructural de nuestras finanzas, y después cómo gestionar el riesgo. Y el riesgo está intrínsecamente relacionado con las emociones. Liderazgo es comunicación, matemática es conocimiento duro y puro y duro, y el liderazgo tiene que estar relacionado más con la comunicación, y la gestión del riesgo es más con la cuestión emocional, ¿sí? Entonces, arrancamos con el liderazgo. Liderazgo está basado en las relaciones humanas. Pero la primera relación con la que tenemos que tener una buena comunicación es la relación con nosotros mismos. Uno mismo se tiene que liderar. Uno no puede estar con un temperamento irascible todo el tiempo porque la gente que tiene alrededor o se queda por miedo a que le peguen un palo en la cabeza o se va porque no lo soporta a ese estilo de liderazgo. Hay liderazgos que son mucho más amables, más contenedores, entonces corren el riesgo de que se queden porque se sienten protegidos, pero en realidad no son proactivos para la organización. Entonces, ese tipo de liderazgo contenedor tampoco es útil. Hay que buscar un equilibrio en todo eso. Pero principalmente, el liderazgo nace de uno mismo. Quienes nos tenemos que liderar primero somos nosotros mismos. Y nosotros mismos, cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, vos que estás mirando esto en este momento, tu principal desafío es liderarte a vos mismo y asumir la responsabilidad de tus decisiones. Nadie es responsable más que vos de tus decisiones. Si te estafaron, es porque dejaste que te estafaran, porque permitiste que alguien te estafara, porque creíste en la promesa, diste voluntariamente tu aporte, o hiciste tu compra, o hiciste tu inversión ante algo que no fue bueno, que no salió bien. Y tal vez la persona que te lo propuso no tenía la mala intención de estafarte, pero te sentiste estafado, entonces a alguien hay que echarle la culpa. Cuando echamos culpas es lo anti-líder, lo anti-liderazgo. No hay culpas, hay responsabilidades compartidas. Para que haya un estafador, tiene que haber alguien que permita ser estafado. Y en las estafas, si le damos un trasfondo un poco más claro, estamos haciendo intentos, estamos probando cosas que no conocemos. Entonces estamos depositando la confianza. Y ahí donde se pierde la confianza, donde la confianza se ve lastimada, es la confianza en uno mismo la que se ve lastimada. Entonces es mucho más fácil, mucho más simple echar culpas o responsabilizar a otro del fracaso que hacernos cargo nosotros mismos de que, bueno, no sabíamos, fuimos ignorantes y yo personalmente he perdido mucho dinero justamente por ignorante, y eso me permitió no volver a cometer los mismos errores. He cometido otros errores luego de las primeras equivocaciones, pero principalmente tomé la responsabilidad y dije, ok, esto me sucedió o sucedió en mi vida porque yo permití que pasara. ¿Por qué? Por ignorancia, por inocencia, por exceso de confianza, por comodidad. A veces por comodidad terminamos
cediendo el poder a otros y no somos líderes. Entonces, principalmente el rol de liderazgo que tenemos que tomar en las inversiones es nuestra decisión, es la que va a determinar cuán bien nos sentamos o cuán mal nos podamos sentir con esa decisión. Pero la decisión es nuestra. No le podemos echar responsabilidades a otra persona. Por eso es muy importante tomar en cuenta esto, que ya lo vimos hace 20 días con la primera parte del seminario, que el 84% de las decisiones son inconscientes o subconscientes, lo que está relacionado la subsistencia y la emocionalidad que está relacionado con nuestras historias o con nuestros miedos o con nuestra necesidad, con nuestras experiencias, buenas o malas, o con nuestras ambiciones. Y al final hay un regalito con el tema de las ambiciones, que ya les dejo un adelantito ahora, porque la ambición es uno de los factores fundamentales por los cuales cometemos errores, pero también podemos tener la buena fortuna de acertar con una inversión y ganar muchísimo y volvernos asquerosamente ricos, pero siempre es por fortuna. Ahora, cuando lo hacemos con conocimiento y de una manera programada, estamos tomando control y el liderazgo de nuestras finanzas. Una partecita, el 16% que queda, es la parte analítica. Pero después las emociones son las que comandan todo el tiempo nuestro actuar en la vida. Y las decisiones financieras están basadas en decisiones emocionales, más allá de la lógica y la técnica. Warren Buffett hace un análisis larguísimo de las empresas donde va a invertir. Pero las últimas 3 preguntas que se hace son: ¿me gustan estas personas? ¿Confío en ellas? ¿Podría hacer negocios a largo plazo con estas personas? Fíjense que son 3 preguntas de relaciones humanas. No tienen que ver con la parte estructural de la empresa. Pero si es esas 3 preguntas, y si alguna de esas 3 preguntas es no, por más que los números sean muy promisorios, no hace la inversión. Y no hay vuelta atrás. ¿Por qué? Porque el determinante es la parte emocional. Y es uno de los hombres más ricos del planeta, Warren Buffett. O sea que algo hay que tomarle a ese señor. Entonces, nos creemos inteligentes, pero solo justificamos. Y cuando justificamos, corremos el riesgo de trasladar nuestra responsabilidad a otros echando culpas. Y ahí es donde perdemos totalmente nuestro liderazgo en nosotros y nuestras decisiones. Y además se empieza a lastimar tanto nuestra emocionalidad y nuestra confianza en nosotros mismos que creemos que nos van a estafar todo el tiempo. Y eso empieza a trabajar en nuestra cabeza y empieza a corroer nuestras posibilidades. Y cuando perdemos la confianza en nosotros mismos y no podemos tomar decisiones que nos hagan crecer, ¿qué hacemos? Guardamos, nos protegemos, nos escudamos y sonamos, porque perdemos toda posibilidad por nuestros miedos. Aprender a gestionar nuestros miedos es aprender a trascender nuestros fracasos para construir una mejor decisión con mayor experiencia. Eso es reconocer que nos equivocamos y aprender sobre el error, que es la historia de la evolución humana. Nadie sabía de un microchip en la época de las cavernas, ni siquiera en la época del principio de la historia moderna como la conocemos. En la época del 1600, en la época medieval, no existía un microchip, no existía un teléfono celular, no había posibilidades de comunicarse con la velocidad que hay ahora. Sin embargo, hubo pruebas y errores que llevaron a crear las comodidades que tenemos hoy, de poder estar conversando con personas de todo el mundo a través de un teléfono celular, una cámara web, una computadora y el internet, que es mágico, que hoy nos abre una puerta de posibilidades enorme. Entonces, esa velocidad con la que corre la información nos permite también equivocarnos más rápido y reconocer más rápido qué es lo que hicimos mal para corregirlo. Básicamente es justificar, pero no para echar culpa, sino para aprender. O sea, me estafaron, o dejé que me estafara, y cuando empezamos a hacer estas afirmaciones, yo dejé que me estafaran, la próxima vez voy a ser más prudente. Entonces ya no hay tanta posibilidad de que nos estafen. ¿Por qué? Porque estamos tomando el liderazgo de nuestras decisiones. Y ahí es donde empezamos a trabajar en construir a nuestra confianza. Pasamos a la segunda clave, la segunda clave importante, que es la matemática. Aquí hay
Dos factores. Uno es la matemática dura, que es, trabajamos sobre porcentajes porque la variable ingresos en todas las casas, en todos los trabajos, en todas las profesiones es diferente. Hay algunos que se pueden parecer o estar muy cerca, o algunos pueden ser iguales inclusive, pero en líneas generales es variable. Entonces hablamos de porcentajes, hablamos de porcentajes, simple. Esto lo vimos hace 20 días, esta placa, le agregué algunas cositas más y una de las cosas en las que puse mucho énfasis es jamás uses dinero de tus gastos o que utilices para tus gastos, para tu vida cotidiana, para pagar tus cosas mensuales o tus costos recurrentes para hacer una inversión, por más chiquitita que sea, porque si esa inversión se demora, empezás a desesperarte y empezás a perder el control. Ahí empezás a perder el liderazgo en vos mismo. ¿Por qué? Porque te empezás a sentir ansioso, que no llega, que no viene, que cuando me toca, que será una verdad, que será mentira, y ahí empieza a corroerte de tal manera tu propio subconsciente, con todos los miedos que se generan. ¿Por qué? Porque necesitamos, o necesitas ese dinero, porque lo necesitas para tus gastos fijos, que empezás a crearte fantasmas y se te genera un desgaste emocional tan grande que perdés liderazgo, perdés confianza y perdés todo lo que te propone crecimiento, que es el autoliderazgo, la confianza y la posibilidad de aprender de los errores. Entonces, para poder invertir, lo más importante es utilizar dinero de tus ahorros. ¿Por qué? Porque la parte que está fuera de los ahorros, por ejemplo, la prevención, un porcentaje debería estar para, no sé, si te rompió algo de la casa, que no se rompe habitualmente, un respaldito tenés que tener como para que tus gastos mensuales no estén lastimados. Que incluso hasta lo podés tener invertido y trabajando en alguna herramienta que te permita retirarlo en el momento que vos quieras. Por ejemplo, acá en Argentina, poner el dinero en Mercado Pago te da una rentabilidad como la de un plazo fijo, es muy chiquitito, es casi nada, pero es un dinero que podés disponer en cualquier momento. Y lo tenés invertido, trabajando. Y podés disponer de ese dinero en cualquier momento para hacer una compra espontánea que da una necesidad, algo que se rompió y que hay que arreglarlo. Entonces, tu economía mensual no se ve en riesgo, y ahí empezamos a hablar de riesgo, porque ya tenés una reserva. Y esa reserva incluso puede estar trabajando en la inversión. Después, otro porcentaje debería estar un 10%, a ver, incluso hasta en la cábala judía se habla del 10%, ahorrarlo para poder hacer crecer ese dinero, porque en cuanto empezás a hacer crecer un 10% de tus ingresos, empieza a ingresar más dinero en tu cuenta y eso puede aumentar tu estilo de vida, mejorar tu estilo de vida, puedes empezar a comprar cosas mejores. ¿Por qué? Porque el 10% trabajando durante un tiempo prudencial en interés compuesto, el 10%, con la ganancia le aumentas otro 10%, agarra una velocidad enorme el crecimiento de dinero. Entonces la inversión es un 10% para crecer tu capital. Después otro 10% para prepararte en lo que sos bueno, en lo que te gusta, en lo que te apasiona, en tu trabajo, tu profesión. Si te gustan las inversiones, estudiar mucho de lo que tiene que ver con inversiones para poder aprender más y tomar mejores decisiones. Capacitarte es un 10% de tus ingresos tiene que estar dedicado a eso. Y si no tenés el dinero, buscar capacitación, que ahí YouTube es una gran escuela, solo tenés que buscar y ordenar el conocimiento, buscar y ordenar la información. Después, premiarte, divertirte significa premiarte. Si estás haciendo un buen trabajo, estás separando dinero, estás cuidando tu economía, estás trabajando, te estás capacitando, es importante también premiarte a vos mismo. Premiarte para poder generar una buena sensación. A ver, hago un esfuerzo y tengo un premio, entonces el esfuerzo vale la pena porque tengo un premio al final. Todo es ley de recompensa. Si hago algo, merezco algo. Y después un 10% para donar, que si no te gusta donar dinero, busca generar tiempo para donar tu tiempo. Y si no te gusta donar tiempo, busca generar dinero para donar dinero, porque eso es ley de merecimiento. Porque ahí es donde empieza a trabajar en tu mente subconsciente la posibilidad de merecer más. ¿Por qué? Porque estás haciendo algo por otros.
sin esperar nada a cambio. Entonces, inconscientemente, y esto es vital, esto tiene que ser inconsciente, no es una matemática dura. Acá es una matemática en la cual trabaja a nivel inconsciente y subconsciente. Recuerden que todas las creencias trabajan de la puerta de entrada para adentro. Entonces ahí es donde no se ve, no se percibe. Cuando vos te sentís merecedor, tu actitud cambia. Y eso es emocional. Y si se quiere lo llevamos a un terreno espiritual. Pero principalmente entra por la puerta emocional. Empezamos a trabajar, a actuar, a comportarnos de una manera más segura de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nos sentimos merecedores de eso. Otra parte importante de la matemática es cómo consigo esa paz mental. Esto es algo que quería mencionar en la placa anterior. A ver si puedo volver. Ahí está. La dividí en esas 5 unidades que están debajo, la dividí en 3 partes, 3 áreas, que una es la que te da tranquilidad, la otra es la que te permite crecimiento y la otra es la que te permite sentirte merecedor. Entonces, tenés paz mental, trabajás seguro de vos mismo, tomás buenas decisiones porque te estás preparando, te da crecimiento y eso te hace sentir merecedor de más. Ahora, ¿cómo consigo esa paz mental para tomar decisiones inteligentes? Además de la capacitación, es entender cómo funciona la matemática básica de las finanzas personales. Cuando tus ingresos son menores a tus gastos, generas deuda, porque estás gastando más de lo que ingresa. Entonces, al generarte deuda, lo que estás haciendo es generar tus pasivos. Estás generándote un problema a largo plazo. La bancarrota, la quiebra y que te demanden y quedar fuera del sistema directamente. Después, la segunda opción es cuando tus ingresos son iguales a tus gastos, estás en equilibrio, pero estás con la soguita del cuello. Nosotros acá en Argentina lo decimos de una manera un poquito más grosera, pero estamos con la soguita del cuello. Estamos al límite. Cuando estás en equilibrio, estás al límite. ¿Dónde se consigue la paz mental? Es cuando tus ingresos son mayores que tus gastos, porque empezás a generar ahorros. Entonces, tu mente y tu emocionalidad están alineadas en un espíritu de crecimiento. ¿Por qué? Porque generas ahorros. Entonces, tus inversiones nacen de tus ahorros y no de tu deuda. Y no generás deuda por estar en equilibrio y generarte una deuda para ver si puedo generar ahorros. No, la primera es generar ahorros. Y esos errores yo los cometí y yo sé lo que se viven en esas 2 etapas. Ahora estoy generando ahorros y te puedo asegurar que tu mente y tu emocionalidad cambia cuando generas ahorros. Y quienes saben generar ahorros sí lo saben. Y quienes invirtieron demasiado rápido sus ahorros y se quedaron con la soguita del cuello porque se quedaron con el equilibrio o se quedaron con deudas, ¿por qué? Porque invirtieron sus ahorros, saben lo que se siente en esas 3 áreas, en esas 3 realidades. Son 3 realidades distintas que yo te recomiendo que empieces a trabajar en la de los ahorros. Y si ya lo haces, te felicito. Ahora, la parte 3. ¿Cómo genero una correcta gestión del riesgo? Ya si lo analizaste un poquito en la placa anterior, sabes que el riesgo es menor cuando vos estás utilizando tus ahorros para invertir. Entonces, cuando trabajás desde la necesidad, estás en peligro. Si vos invertís necesitando que vuelva rápido ese retorno de inversión, estás trabajando sobre la necesidad, entonces tu emocionalidad está acá. Está con la soguita del cuello. Ahora, cuando tus ahorros son los que están en riesgo, tu emocionalidad trabaja de otra manera. A ver, a nadie le gusta perder dinero. A mí ni a nadie le gusta perder dinero. Pero si sabés que el dinero que está en riesgo, que se puede perder, que se podría perder, que no lo jugamos a perder, porque buscamos inversiones que nos permitan crecer, pero que si llegan a salir mal, porque las inversiones son riesgosas, el riesgo se gestiona con tiempo. Entonces, no está en riesgo tu sustentabilidad, tu cotidianidad, porque no estás usando dinero que necesitas para pagar las cuentas, sino que estás usando dinero que tenés en una base de ahorro. Y ese ahorro lo estás buscando hacer crecer y estás aprendiendo, y si te toca pagar el costo con una mala inversión, pensalo como que pagaste un curso. Este tipo de inversiones hay que tener un poco más de cuidado. Y con el equipo de Aprende Economía Digital sabemos de qué hablamos. Porque sí nos ha tocado perder dinero en inversiones mal elegidas.
y ahora estamos más sabios, tomamos mejores decisiones, más prudentes, porque entendemos el riesgo que se genera en algún tipo de inversiones y empezamos a reconocer cuáles son las menos riesgosas que estamos trabajando ahora. Por eso es importante que el dinero no te haga perder el control de tu vida, de tu emocionalidad y de tus finanzas, ¿sí? A mí me ha tocado momentos en los cuales no sabía cómo poner comida en la mesa, teniendo hijos chiquitos. Y ese riesgo y ese vértigo no se lo deseo a nadie. Sin embargo, esa situación me enseñó muchísimo a tomar mejores decisiones. Esa situación me llevó a ser mucho más prudente. Porque todos estamos en un proceso de crecimiento y de evolución. Entonces es importante acá reconocer qué dineros estás invirtiendo. ¿El de la necesidad o el de los ahorros? El de la necesidad te pone en peligro. Y el de los ahorros te pone en control. Te mantiene en control. No te vas a sentir feliz por perder dinero en una mala inversión. Pero no te va a condicionar tu estilo de vida. Y eso es súper importante. Y obviamente diversificar tus ahorros es la decisión más inteligente. Por eso aprender a diversificar es importante. La toma de decisiones es lo que lleva a que el dinero sea emocional. El dinero no es, no da seguridad. Porque, por ejemplo, acá, en este ejemplo, alguien que en una caída de la bolsa tenía 25 millones en su portafolio y en una caída brusca de la bolsa, como pasó hace poco tiempo con el Bitcoin, que se cayó a la mitad, ¿cuál es tu emocionalidad? Teniendo 12 millones de dólares en un movimiento, su seguridad, su confianza en sus decisiones se ve sensiblemente lastimada. Ahora, una persona que en ese mismo periodo hizo una inversión hizo una operación a la inversa y con esa caída ganó el doble, pero el volumen es mucho menor, por ejemplo, 10.000 dólares pasó a 20.000 dólares, ¿quién se siente más seguro? ¿El que perdió los 12.500 y se queda con 12.500, que es mucho más que 20.000, o el que ganó el doble? Piénsenlo. Pero piénsenlo como si ustedes lo tuvieran. No, con el de 12 millones se debe sentir más seguro. Y yo no estaría tan seguro. Yo no estaría tan seguro porque cuando ganás se genera en el cuerpo una química que no es la misma que cuando perdés. No importa el nivel en el que estés, la química en el cuerpo se genera igual, porque es un movimiento inconsciente, involuntario y netamente emocional, y está relacionado con la supervivencia del ser humano. Entonces, cuando estamos en riesgo de perder, nuestra emocionalidad se cae por más que estemos nadando literalmente en dinero. Las inversiones digitales son muy bonitas, son muy prácticas, muy accesibles. El punto es que hay que tomar muchas precauciones. En el ecosistema de Aprende Economía Digital compartimos información desde la básica hasta asesorías en las cuales te permitimos entender cómo los sistemas financieros te pueden generar un dinero importante de acuerdo a tu realidad. Y no solamente por necesidad, sino de acuerdo a tu realidad, cuáles son las opciones que más te favorecen. Por eso es importante ser conscientes, conocerte primero, conocerte vos cómo sos emocionalmente, cómo vos sos personalmente, aprender constantemente para poder ganar experiencia, y esa experiencia te genera seguridad, confianza y te ayuda a tomar mejores decisiones. Entonces ahí es donde estás volviendo a ser líder, a tomar las riendas de tus decisiones con conocimiento y decidir con información. Acá en Aprende Economía Digital, con Andrea, a David y todo el equipo que está detrás ayudándonos, estamos para servirte. Mi nombre es Diego Del Boy, de Aprende Economía Digital y Coaching Productivo, para poder servirte, y dejo la presentación con una frase final que creo que es relevante, que por lo menos para mí en lo personal me ha ayudado mucho. La ambición
con conocimiento seguramente te va a hacer crecer, pero la ambición con ignorancia es un desastre garantizado. Buenas noches, y bueno, si hay alguna pregunta, alguna consulta, André, desde la página web o desde Facebook o desde el chat, en el chat creo que no. Si hay alguna consulta, la podemos responder, y si no, ya cerramos la sesión. En el chat de aquí no, y en la página web tampoco he estado chequeando. Muchísimas gracias, Diego, por tu presentación, y por supuesto los esperamos el próximo jueves en este live en directo, y seguimos aprendiendo todos juntos. Que tengan una excelente semana todos. Una excelente semana. Bye bye. Bye.